Si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Y si ya eres parte de esta familia, qué bueno verte de nuevo. Hoy tenemos algo muy especial preparado, así que sin más, comencemos. Esta historia fanfic no me pertenece darle derechos de autor a todo aquel que lo creó y el anime ni la historia original es de mi propiedad por lo que sus créditos a sus respectivos autores. Parte 2, capítulo 19. Ay, Peter, esta vez la cagaste muchísimo, ¿verdad? Grita una voz masculina mientras un hombre alto, casi de la edad de Thalía, se acerca a Anna. ¿De verdad valió la pena tu venganza? Pregunta con tristeza, y Stiles observa cómo Peter vuelve a sollozar al ver a su hermano mayor. Derek observa a sus tíos mientras hablan con Peter, deseando desesperadamente evitar mirar a su madre, pero deseando volver a mirarla. Tiene la garganta apretada y le cuesta respirar mientras el viento cambia de dirección y percibe los aromas que jamás olvidará. Madre. Manada. Hermano. Hola Ler. Grita una voz joven y Derek palidece de nuevo, pero tiene que mirar. Aparta la mirada de su tío Ian y mira al niño, de no más de 5 años, que se ha acercado para estar junto a Thalía. Te he echado mucho de menos, hermano mayor, dice con voz chillona y Derek cae de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro y respirando entrecortadamente. Daniel, susurra Derek, extendiendo la mano, pero los espíritus permanecen fuera de las barreras de ceniza. Otra figura, la de un adolescente de unos 14 años, se adelanta y pone una mano en el hombro de Daniel. Andrew, gime Derek. Oye, primo. Así que, ahora eres alfa, qué bien, dice con una sonrisa. ¿Y también tienes el Camaro? Le sonríe y le guiña un ojo a su primo. Tío, siempre me ha encantado ese coche. Recuerdo cuando Laura... Ya basta, Andrew. Derek, hijo. El hombre que aparece hace que Derek se cubra la cara con las manos, con los hombros temblorosos mientras se derrumba. Hijo, está bien, estamos bien. Estamos juntos y te queremos, le asegura Robertale a su hijo mientras se arrodilla para mirar al alfa a los ojos. Derek solloza al ver el amor y la verdad en los ojos de su padre. No lo saben. No saben que todo fue culpa suya. Toda. Cuando se enteran, vuelve a sollozar, sacudiendo la cabeza ante la bondad que emana de ellos. Oh, mi querido muchacho, solo espero que puedas perdonarnos por fallarte. La voz de Thalía está cargada de emoción mientras Derek levanta la vista para mirarla con asombro. Derek, eras un niño. Se suponía que debíamos protegerte, pero fallamos y esa mujer pudo hacerte daño. Te decepcioné, mi querido hijo, y lo siento muchísimo, le dice a su hijo, con los ojos brillantes mientras se arrodilla junto a la barrera de ceniza, levantando la mano para planear afuera. Ella lo sabe. Derek mira a su padre y ve el amor, la comprensión. Daniel y Andrew lo miran como siempre lo habían hecho. Todos lo saben. Pero todo es culpa mía, empieza a decir Derek, pero lo interrumpen. No, hijo, dice Robert con firmeza, y Derek ve que los demás lo miran con amabilidad y sonrisas amables. No lo fue. Sabíamos de los Argens, del peligro que representaban, y no los preparamos. Creímos que estarían a salvo de ellos. Solo eran niños. No nos dimos cuenta de lo malos que eran ni de lo lejos que llegarían con su odio. Lo que te hizo fue malvado, Derek, dijo Ian con fuerza. Abusó de ti, te usó y te pervirtió. Disfrutaba haciéndote sufrir porque estaba llena de odio y rabia, y, educada por su padre, aceptó su locura como justicia. Necesitas perdonarte. ¿Cómo puedo? Gritó Derek. Los he matado a todos. Gritó, ahogado por la emoción. Oh, pequeño lobo, dijo Anna negando con la cabeza. No hiciste esto. No querías que pasara. Nunca te culpamos y, una vez que supimos la verdad, nos conmovió mucho que todos tuvieran que soportar las consecuencias de ese día atroz. Los queremos mucho y nos rompió el corazón el sufrimiento que les infligió a todos los que sobrevivieron esa noche. Anna mira al devastado Peter, que la observa con desesperación. Es cierto que el mal existe en el mundo. No puedes negarlo y, a menudo, ataca con crueldad e injusticia. Solo puedes elegir si te enfrentas a él o si permites que te destruya el espíritu. Peter gimió ante las palabras de su esposa, quien se acercó a él y comenzó a susurrarle mientras Ian y Andrew se acercaban a ella. Thalía miró a los dos humanos y sonrió con dulzura. Han encontrado una nueva manada, hijo mío, amigos y aliados que te apoyarán. Puedes construir algo nuevo aquí. Estos dos desafiaron a la muerte misma para liberarte del oscuro hechizo que te perseguía. Que los hayas inspirado a tomar tal medida demuestra cuánto les importas, dice con una sonrisa mientras se inclina, con Robert y Daniel acompañándola.
Stiles mira a Lydia e intenta distraerse mientras los dos le hablan en voz baja con las sombras de su familia, dándoles la mayor privacidad posible. No está seguro de cuánto tarda en darse cuenta, pero cuando lo hace, frunce el ceño y mira a su alrededor. Finalmente, Stiles se da cuenta de que solo hay 7 apariciones en el claro con ellos, no 8. Girándose, Stiles vuelve a comprobarlo antes de finalmente volver a mirar a Talia Ale. Laura no ha venido, dice inquisitivamente mientras mira a la matriarca Ale. Esperaba que apareciera. Quería disculparme por desenterrar su cuerpo, dice con una mueca. Talia sonríe con complicidad mientras mira a Stiles. Lo sabe, cachorro. El espíritu de Laura ha decidido seguir adelante para cumplir un nuevo propósito. Talia mira a su hijo. Pero sé que lamentó mucho haberte dejado solo. No pensó en eso cuando llegó y estuvo muy enojada con Peter durante mucho tiempo por dejarte solo. ¿No estaba enojada por la parte del asesinato? Murmuró Lydia, pero Talia simplemente sonrió fácilmente. La muerte no es algo a lo que temer, Bansee. Para el lobo, simplemente es. Todo lo que vive eventualmente muere y termina. Es la naturaleza y la naturaleza de los lobos. Cuando llega el momento, dejas a un lado toda la ira, la rabia, el dolor y la furia, y los dejas atrás. No trasladamos eso al otro mundo, así que no, Laura perdonó fácilmente la locura de Peter. No lo culpó por su furia, ni siquiera por sus actos. Solo se afligió porque significaba que su amado hermano se quedaba solo, hasta ahora. Talia le sonríe antes de dirigir su poderosa mirada a Stiles. Estás recorriendo un camino muy peligroso, cachorro, dice con tristeza. No estoy segura de que puedas siquiera alejarte de donde te llevará, ni de que lo harías si pudieras ver lo que viene. Puedo darte un consejo. Te enfrentarás a una decisión terrible y definitiva, pero si eres lo suficientemente fuerte como para asumir el precio, podría ser una muy buena decisión. No podré ayudarte de nuevo, pero te daré esto. Elegiste llevar la marca de mi familia, el Triskelion, dice con un gesto de confianza. Ten esto en cuenta. Tienes mi bendición. Para nuestra familia, siempre serás el joven de la manada Miexislau, dice pronunciando su nombre a la perfección y su voz vuelve a temblar con esa cualidad acuosa. Stiles observa cómo cada espíritu vuelve la vista hacia sus familiares mortales mientras se desvanecen uno a uno hasta que Talia, la última en llegar, saluda con la cabeza a su hijo y hermano antes de desaparecer entre las sombras. Apenas unos segundos después, los sonidos nocturnos del bosque regresan, Stiles pone los ojos en blanco y se desmaya. Stiles. Grita Lydia y corre hacia el adolescente. Derek y Peter siguen atrapados, así que no pueden evitarlo, pero Lydia grita sabiendo que los lobos la oirán y vendrán corriendo. Lydia. Grita Derek, mirando a la pelirroja mientras sostiene el cuerpo inconsciente del adolescente. Déjenos salir. Exige. Lydia se relaja un poco al tomarle el pulso a Stiles y ver que respira con normalidad. Su tez está pálida, pero parece estable. Al levantar la vista, ve a los dos hombres lobo, ambos con un aspecto más agotado que nunca, mirándola fijamente. Derek, no puedo. No hasta que estemos seguros de que funcionó, palidece de repente y jadea. Dios mío. Olvidamos el polvo, susurra, mirando a Derek conmocionada. Él parece confundido, pero todos oyen el gemido del adolescente inconsciente. Lo atrapé mientras estaba inconsciente, murmura Stiles, lo que hace que los otros tres lo miren mientras él gruñe. Eso fue horrible, gime. Derek levanta la vista al ver al resto de la manada entrar al claro, cada uno reduciendo la velocidad al acercarse a la escena. Stiles. Grita Scott y corre hacia él y Lydia. Muy fuerte. Gruñe Stiles, estremeciéndose al oír el ruido. Scott se deja caer a su lado y, con una mano, intenta extraer el dolor, pero no ocurre nada. Lo siento, amigo, no creo que puedas soportar este dolor, murmura Stiles. Stiles, ¿funcionó? Pregunta a Jason mirando a los dos hombres mayores, con su arco y flecha aún cargados mientras los observaba a ambos. Peter nunca cayó bajo su hechizo, y Derek, no estoy seguro. Era muy diferente a los demás, admite con cansancio mientras finalmente logra incorporarse con la ayuda de Scott. A Jason se acerca y rompe el círculo alrededor de Peter antes de acercarse a Derek. Derek, dice en voz alta, lo que provoca que la mire con recelo. Hemos descubierto quién es el Darach, hace una pausa mientras observa a Derek, pero él no reacciona. Es Jennifer Blake. Derek se estremece y abre mucho los ojos. ¿Qué? ¿Tu profesora de inglés? ¿Por qué crees que es ella? Pregunta confundido. Jason suspira y rompe la cuerda de fresno antes de guardar su arco y flecha.
Styles descubrió que era ella y conseguimos la ayuda de unos druidas para romper su hechizo. Lo había lanzado sobre todos los lobos, Lydia y Deaton para evitar que la consideraran una posible amenaza y para que incluso la protegieran de los demás. Usó su puesto en la escuela para encontrar a sus víctimas, le dijo a Jason al alfa, quien parecía más inseguro. ¿Por qué nos atacaría? Pregunta Derek finalmente. Apenas la conocimos y solo la tuvieron en clase. Hablé con ella una vez, pero no me pareció inusual, y nada de lo que ha hecho el Darach parece haber estado dirigido a la manada. Todos parecen extremadamente incómodos, pero nadie parece entusiasmado para explicarlo. Derek, ¿cómo que hablaste una vez? Has tenido varias citas con esa mujer, dice Peter finalmente, con más cansancio que nunca. Derek se sobresalta. ¿Qué? No, no la he visto. La conocí una vez en la escuela cuando fui a buscar a Isaac y la ayudé a llevar unas cajas a su coche, pero creo que no la he vuelto a ver desde entonces. Derek, dice Styles con cara de enfermo. La besaste. Justo antes de que se subiera a tu coche y se fueran juntos. Derek mira al adolescente, cuyo corazón no flaquea. Eso no es, quiero decir, no lo recuerdo, dice finalmente con expresión de dolor. Parece tener un don especial para manipular la mente de la gente, dice Lydia intentando sonar tranquilizadora, pero de repente parece decidida y se gira hacia Styles. Lo he decidido. Quiero ese tatuaje, le dice a Styles. ¿Qué tatuaje? Pregunta Erika confundida. Styles y yo tenemos un tatuaje que evita que nos posean o nos encanten. Protege tu identidad de la manipulación, explica a Jason, y se mueve el pelo para mostrarle a la rubia el canja. ¿Ya es hora de dar explicaciones? Gimotea Scott, y entonces todos se giran para mirar a Styles, quien suspira y sugiere que vuelvan a casa de los Ale y se pongan cómodos. Por suerte, su padre y la madre de Scott están en el turno de noche, así que estar fuera después de medianoche no será un problema. Bueno, cuéntamelo. ¿Qué demonios eres? Le pregunta Jackson a Styles mientras el grupo se reúne en las escaleras de la casa Ale. Styles se ha sentado, todavía un poco agotado por su hechizo. Mantener el hechizo tanto tiempo fue agotador y estaba a punto de desplomarse, pero sabía que la manada había confiado en él para hacer muchas cosas sin saber toda la historia hasta ahora, pero ahora que todos estaban libres, su paciencia estaba prácticamente agotada. Aunque necesitaban averiguar cómo lidiar con las dos amenazas, había demasiadas preguntas rondando a su alrededor. El resto de la manada se queja de la grosería de Jackson, pero no protestan realmente, porque también quieren saber. Bien, veamos. Todo empezó poco después de que liberáramos a Jackson de Gerard y de que se convirtiera en la Cánima. Estaba un poco inquieto, todos estaban muy ocupados con otras cosas, así que volví con Deaton para preguntarle sobre mi chispa. Si pudiera entrenar con ella, quizás podría hacer más, ser más útil, les dijo Styles. Continuó explicando los hallazgos de Deaton y cómo esto llevó a Styles a conocer a Martinique y Kiran, y cómo lo ayudaron a comprender los 6 dominios de la magia, algo que también tuvo que explicar. Compartió sus estudios y entrenamiento mientras todos los demás estaban ocupados todo el verano, hasta que conoció a Stephen y cómo el hechicero descubrió la magia de Styles y comenzó a entrenarlo de forma más directa. Les explicó sobre Wong y Kamartaj, y cómo lo ayudaron a continuar su entrenamiento cuando Stephen se fue. ¿Cómo entrenaste en Nepal? Preguntó Lydia cuando Styles mencionó que viajaba allí y a Nueva York con regularidad. Bueno, así, dice Styles, poniéndose la anilla de la onda y haciendo un gesto, se abre un portal y la manada ve las montañas del Himalaya iluminadas por un cielo azul brillante a través del portal ardiente. Puedo ir prácticamente a cualquier parte, dice, y luego cierra el portal, intentando no pavonearse ante las miradas de asombro de la manada. Eso es genial, murmura Isaac y la mayoría de la manada asiente en señal de acuerdo. Es una forma genial de viajar, dice Jason con una sonrisa burlona, lo que provoca que todos discutan sobre cómo ya había ido a algún sitio. Derek finalmente los llama para que bajen y se centren en Styles. Styles luego explica cómo empezó a enfermarse en la escuela y cómo se dio cuenta de que era magia oscura. Al lanzar su hechizo de visión verdadera, vio el verdadero rostro de la Darach. Esto lo llevó a intentar hablarle a la manada sobre ella, a cómo se agredieron y a descubrir que estaban bajo su hechizo. Fue entonces cuando vino a mí y descubrimos que no me afectaba, agregó a Jason y compartió sus impresiones, sin ahorrarse como inicialmente no le creyó hasta que le mostró sus poderes y sus tatuajes brillantes. Espera, ¿cuándo te hiciste los tatuajes? Pregunta Scott, y Styles tiene que explicar cómo encontró las herramientas en un taller y empezó a crear diseños para tatuajes que fortalecerían su magia.
Una vez que encontró a Kelsey, ella se los hizo y Stiles le explica el propósito de cada uno. ¿Cómo se mueven? Pregunta Isaac con curiosidad. Stiles hace una pausa y luego se ríe. No tengo ni idea. Kelsey hizo el árbol en mi espalda y cuando terminó empezó a mecerse con la brisa. Creo que es porque les infundí magia, pero no estoy del todo seguro. ¿Y qué pasa con el lobo? Pregunta Erika fascinada. Kelsey y yo estábamos hablando y decidí lanzar un hechizo para invocar a mi animal espiritual. Algo así como un familiar, pero un animal real. Vi un lobo negro y se lo describí a Kelsey, quien lo colocó en la base del árbol. Fue entonces cuando descubrimos que prácticamente tiene mente propia. Puede ignorar mi tatuaje, que oculta a los demás, y prácticamente hace lo que quiere, les dice Stiles justo cuando el lobo baja por su brazo, se detiene justo por encima del codo y mira a la manada antes de sentarse. Eso es, fascinante, reflexiona Peter desde su lugar al borde del grupo. Stiles nota que, por primera vez, Peter parece querer ser incluido, pero no insiste demasiado. ¿Por casualidad tuviste algo que ver con esas brujas que maldijeron a Erika? Boyd le pregunta a Stiles y el resto de la manada mira al adolescente sonrojado. Ah, eso. Bueno, después de averiguar sobre las otras víctimas malditas, Stephen y yo descubrimos que, cuando Deaton las liberara, su hechizo tendría un efecto contraproducente. Intenté llamarte, pero nadie contestó, así que salimos a encargarnos de ellos. Stiles continúa explicando cómo llegó justo cuando Deaton y la manada liberaban a la gente y cómo atacaron a Stiles. Se saltó la historia de su anillo, ya que aún no la entendía del todo, pero les contó cómo los tres líderes mataron a su propia gente para obtener poder y atacar a Stiles, y cómo él lo usó contra ellos, matándolos a los tres. Espera. ¿Nos estás diciendo que eres el hechicero demonio de California? Pregunta Peter al sonrojado adolescente. No diría eso, exactamente, murmura Stiles, pero la manada parece bastante conmocionada por la noticia de cómo expulsó a la Aquelarre. Recordar cómo Bsris les contó la reacción de la Aquelarre los hizo mirar a Stiles con incertidumbre. Isaac tosió, lo que provocó que todos miraran al beta de pelo rizado con incertidumbre. Miren, todo eso es realmente impresionante, lo sé. ¿Acabaste con algunas brujas malas? ¿Sí? Pero la pregunta más importante es cómo lograste liberarnos a todos del control de Darach. Pregunta Isaac en voz baja. Stiles respira hondo. Bueno, se lo comenté a Won y se le ocurrió pedir ayuda, así que envió un mensaje a Merlin y Morgana, los líderes de los druidas, y ellos respondieron. Allie y yo fuimos a Inglaterra, los conocimos y nos dijeron cómo liberarte, dice Stiles, y se gira al ver a Peter ahogándose de la sorpresa. ¿Conociste a Merlin y a Morgana? Grita. ¿Recordaste mencionar que Stephen es el hechicero supremo? Allison le pregunta a Stiles y mira para ver la expresión de incredulidad en el rostro de Peter. Supongo que no, murmura. En fin, Allison y Stiles se turnan para explicar su tiempo en Inglaterra, cómo regresaron y liberaron a los demás miembros de la manada hasta que atraparon a Derek y Peter. ¿Pero cómo supiste todo eso sobre nosotros que usaste para liberarnos? Bueno, sé que me conoces mejor que nadie, ¿pero los demás? Pregunta Scott, aún confundido. Es un poco complicado, pero fue cuando estaba creando protecciones en mi casa para mantener alejado a cualquier ser sobrenatural, pero quería asegurarme de que la manada pudiera entrar. Fue la noche en que Ennis irrumpió y nos atacó a mi padre y a mí, empieza Stiles, pero los demás empiezan a gritar. Stiles, ¿por qué no nos lo dijiste? Preguntó Derek, con los ojos brillantes de ira, y Stiles vio que los otros lobos parecían igual de furiosos. Stiles mira a Derek y se encoge de hombros. Todo pasó rapidísimo y luego se acabó. No parecía importante con todo lo demás que estaba pasando. Stiles, atacaron a un humano. Eso no debería pasar. Y si lo hubiéramos sabido, podríamos haberte protegido, dijo Derek controlando su ira. De repente, Stiles parecía peligroso. Amenazó con matar a mi padre, dice con una voz serena y mortal, mientras sus ojos brillan de un verde intenso que sobresalta a los demás. Activa el escudo de su mano derecha y, mientras todos, menos Lydia y Allison, retroceden de un salto, Stiles se levanta, se gira y lo lanza. El disco vuela por el espacio abierto y corta la señal de prohibido el paso, partiéndola por la mitad. Stiles se gira hacia Derek con una sonrisa burlona. Una pregunta, ¿pueden los hombres lobo regenerar un brazo amputado? Pregunta, y ve la sorpresa en las caras de todos. Derek niega con la cabeza y Stiles sonríe. Entonces supongo que llamaremos a Ennis zurdo de ahora en adelante. ¿Le cortaste el brazo? Chilla Scott. Dios mío. ¿Y luego qué pasó? Después de golpearlo con una bola de fuego.
Bueno, iba a matarlo, pero mi papá me pidió que no lo hiciera, y no quería molestarlo, ya que acababa de ser atacado, así que abrí un portal a una isla desierta en medio de la nada y lo lancé por él, dijo Stiles, mirando a su mejor amigo encogiéndose de hombros. ¿Era ese el mismo lugar al que enviaste a los gemelos? Pregunta Lidia con una mirada curiosa que causó más emoción, lo que llevó a Stiles y a ella a explicar el encuentro y la derrota de Ethan y Aiden. Has derrotado a 3 alfas, tienes como mentor al hechicero supremo y eres amigo de Morgana y Merlin, resumió Peter con expresión de asombro. Observa atentamente al adolescente. Menudo lobo habrías sido, murmura. Stiles solo sonríe y Peter traga saliva con nerviosismo. Bueno, después del ataque de Ennis, puse un montón de protecciones en mi casa, pero necesitaba una forma de que la casa los reconociera a todos. Pensé en hacer una sangría, pero eso tiene sus propios problemas, así que decidí usar un hechizo de nigromancia que me permitió crear un sigilo para cada persona. Básicamente, el hechizo creó una imagen mágica que era la representación física de su alma. Así que reveló ciertas cosas sobre cada uno de ustedes mientras la veía formarse. Pude usar esa información para averiguar cómo obligarlos a romper el hechizo. ¿Y por qué no habría funcionado con Derek? Pregunta Isaac pensativo. Ver a su padre le había afectado mucho y aún no lo había superado. Derek, Stiles hizo una pausa, miró al alfa y dudó. Todos fueron difíciles, pero el de Derek fue realmente complicado. Creé su sigilo, pero una vez que lo vi de verdad, supe que lo que hice contigo no funcionaría. Mira, ninguno de ustedes tuvo que enfrentarse a sus peores miedos. Scott, para ti, amigo, fue ver a todos tus seres queridos asesinados por tus acciones y decisiones. Enfrentar esa situación te liberó de su control. Fue lo mismo con los demás y eso fue lo que usamos para ayudarte a liberarte. Pero Derek, ya se había enfrentado a su peor miedo y aún lo atormentaba. Me di cuenta de que tenía que ir en la otra dirección. Querías ayudarlo a enfrentar ese miedo, a eliminar el dolor. Querías ayudarlo a perdonarse por lo sucedido, dice Lidia en voz baja. Querías liberarlo de la culpa y la culpa, dijo mirando al adolescente con atención. Y por la misma razón incluiste a Peter. Derek mira fijamente a la pelirroja antes de volverse hacia el adolescente, quien de repente parece muy incómodo. ¿Viste mi alma? Pregunta Derek lentamente, con aspecto bastante incómodo. Stiles hace una pausa, pero finalmente asiente. Es difícil expresarlo con palabras, pero sí, aprendí y vi cosas que sé que son muy privadas, pero también aprendí algunas cosas buenas, dice con cautela. ¿Cómo qué? La voz de Derek suena afligida y Stiles suspira sabiendo que el hombre reaccionaría así ante la violación de su privacidad, incluso si fuera por las razones correctas. Sabe que las emociones del alfa probablemente estén demasiado a flor de piel en este momento. Puedo ver conexiones entre las personas, como el vínculo entre tú y Peter. Al concentrarme, vi que tu hermana está viva. Como es más joven que tú, creo que debe ser Cora, dice, y ve a Derek y Peter palidecer. ¿Qué? Jadea Derek. No. Murió en el incendio. No puede ser, ¿cómo puedes saberlo? Pregunta Derek, aferrándose desesperadamente a la idea. No puedo explicarlo con exactitud, es difícil expresarlo con palabras, pero pude ver que su conexión contigo sigue ahí, sigue sana. Pude ver que está viva y que no sufre ningún sufrimiento. Sé que está muy lejos, pero eso es todo lo que pude descifrar. Stiles mira a Boyd y sonríe con dulzura. Así es como sé que la hermana de Boyd también está viva y parece bastante feliz, pero también está muy lejos, dice Stiles mientras mira al atónito Beta. Erika agarra la mano de Boyd, quien parece tener dificultad para respirar. ¿Está viva? Suplica Boyd, y Stiles asiente suavemente. Mientras Stiles hacía eso, dice Allison torpemente en el silencio mientras todos parecen estar luchando por absorber el impacto de las últimas revelaciones, Isaac y yo informamos al sheriff y a algunos de sus ayudantes sobre cómo luchar contra los hombres lobo. ¿Nos revelaste al sheriff? Derek parece horrorizado. Amigo, el alfa asteroide irrumpió en nuestra casa y amenazó con matarnos a mí y a mi papá mientras estaba en estado de lobo, y papá se dio cuenta cuando le di un ataque mágico. Kat ya estaba completamente desquiciado. Entonces Chris y el agente Graham pasaron por mi casa y vieron los restos del ataque después de que teletransportara a papá al hospital. Estaba bastante cabreado por todo, Stiles hace una pausa y parece muy incómodo. Y también quiere hablar contigo y con Peter, en privado. Les aviso, ahora tiene munición de acónito, así que solo les aviso. Allie e Isaac entrenaron a 4 de los agentes sobre esto para que estén preparados, concluye Stiles.
Derek cerró la boca y lo fulminó con la mirada, con los brazos cruzados, pero no dijo nada más, lo cual Stiles considera una victoria. ¿Así que el sheriff no solo sabe de nosotros, sino también de los cazadores? Pregunta Peter con complicidad, al ver la expresión de sorpresa de Derek. Sí, dice Allison con una risita. Al parecer, el sheriff arrestó a mi padre y prácticamente le dio una paliza. Le dijo que si su, y cito textualmente, banda de matones asesinos volvía a pasarse de la raya en Beacon Hills, lo mataría. Luego exigió munición de acónito, nuestro bestiario familiar y libros para Stiles. Al parecer, la matriarca Argent Grande prácticamente le dijo a papá que hiciera feliz al sheriff y que hiciera lo que fuera necesario para mantenerlo de nuestro lado. Allison sonrió al ver la expresión de orgullo en el rostro de Stiles. Amigo. Tu papá es un crack. Dijo Scott, sonriéndole alegremente a su amigo. Papá dijo que la manada alfa y los Darach claramente eran descifradores de códigos, así que les dio a Gris y a ti, Derek, todo su apoyo para acabar con ellos, le dijo Stiles al sorprendido alfa. Stiles termina su historia contándoles sobre los amuletos que hicieron y reparte los últimos. Ahora tenemos que decidir cómo vamos a lidiar con todo. Hay un pequeño detalle que no me cuadra, dice Peter, mirando a Stiles con atención. ¿Cómo encaja todo esto? Deucalion y su manada están aquí para desafiar a Derek, probablemente porque sigue furioso porque Talia se negó a unirse a él en la cumbre para poder finalmente agarrar al último miembro de la manada Ale, ¿pero qué tiene que ver Darach con esto? Pregunta al grupo. ¿Sabemos siquiera si están conectados? Pregunta Scott mirando a Stiles. Stiles mira a Lydia y Allison antes de mirar a Derek y ver la coincidencia. Técnicamente no, quiero decir que no tenemos pruebas, pero la probabilidad de que todo esto ocurra en Beacon Hills al mismo tiempo sería una gran coincidencia. ¿Las manadas tienen emisarios? ¿Podría la manada alfa tener un Darach? Pregunta Stiles con incertidumbre. Nunca había oído hablar de uno antes, pero los Darachs han sido más rumores que realidad durante varios cientos de años, ¿hasta dónde sabemos? Admite Peter. No lo creo, dice Derek lentamente, y los demás lo miran con curiosidad. Escuché a mi madre hablar de Deucalion y que compartir el poder nunca fue su fuerte. Incluso ahora es el alfa de los alfas, no solo un alfa. No lo veo compartiendo el poder con un Darach. Entonces, tendremos que averiguar cómo eliminarlos a ambos. Pero por ahora, estoy agotado, dice Stiles mirando a Derek, y el alfa puede ver el cansancio en el rostro del adolescente. ¿Dijiste que tu casa estaba protegida de todo? Pregunta Erika con voz tímida, y Stiles asiente. No está seguro de cómo sucede exactamente, pero toda la manada decide permanecer junta, así que se amontonan en sus autos y se dirigen a la casa de los Stilinski. Stiles sonríe mientras conduce el jeep y se pregunta cómo reaccionará su padre. Continuará.